pasar a los jóvenes a la parte de arriba, por favor. Recordando, ¿verdad?, de que tienen su actividad mañana a las 7 de la noche. Amén. Los jóvenes pueden pasar a la parte de arriba. Y nosotros, hermanos, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Si ustedes gustan, hermanos, solo vamos a leer el primer versículo, el 11. Vamos a leer el 11 hasta el 13. Y después, hermanos, durante el curso del mensaje vamos a leer hasta el 22. Lo tenemos, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Puede sentarse. Hermanos, yo quisiera que meditáramos bajo un tema que, algo que estaba leyendo esta semana, hermanos, me inquietó en esto, y es amando a nuestra iglesia local. Amén, hermanos, amando a nuestra iglesia local. Y yo quisiera introducirme antes de entrar a nuestro pasaje bíblico, y por favor mantenga la Biblia abierta en Efesios capítulo 2, es ¿por qué, hermanos? Y quizás ustedes me pueden decir algunas razones, y después le voy a decir yo las únicas dos a las que yo pude llegar. ¿Por qué hay personas que no quieren ser parte de una iglesia local? No quieren comprometerse con una iglesia, no quieren ser miembros de una iglesia local. No sé si alguien quisiera participar, hermanos, quizás, y decir algo brevemente, ¿verdad, hermanos? Por favor. ¿Alguien, hermano? Sí, hermano Víctor. Amén. ¿Quieren vivir, verdad, en un libertinaje en el mundo? Muy bien. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, hermanos, a las dos a las que yo llegué fue Efesios 2, versículos 1 al 3, si usted lo tiene ahí conmigo. Lo que dijo hermano Víctor, hermanos, es que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Parémoslo ahí. Cuando una persona, hermanos, está muerta espiritualmente, ¿verdad? No quiere, hermanos, venir a una iglesia, no quiere ser parte de una iglesia local, no quiere caminar en el estándar, porque prácticamente cuando alguien se hace miembro de la iglesia está diciendo, yo quiero vivir según el estándar santo, como vamos a ver hoy. Como dice hermano Víctor, esa es una de las razones a las que yo llegué. La persona muerta en delitos y pecados no quiere, ¿verdad?, acercarse a Dios, porque no quiere dejar que es su pecado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la solución a ese problema, hermanos? ¿Cuál es la solución para esa gente que no quiere venir a la iglesia porque está muerta en delitos y pecados? Nacer de nuevo, ¿verdad, hermanos? Que es lo que predicó el hermano Henry el día martes. Que el Espíritu Santo venga y quite ese corazón de piedra, ese corazón muerto, ese corazón insensible, y que le dé un corazón nuevo, ¿verdad? Un corazón nuevo, hermanos, tierno, receptivo, de carne, en el cual el Espíritu Santo venga a morar en él y en ella. Así que el primer problema, ¿por qué las personas no quieren ser parte de una iglesia local? Hermanos, la respuesta y la solución es el Evangelio, ¿verdad? En sí, el Evangelio es la respuesta a todos los problemas del ser humano, por cierto, ¿verdad? Pero, hermanos, la respuesta es que nazcan de nuevo para que el Espíritu de Dios ponga el querer como el hacer, Filipenses 2:13, por su buena voluntad. Ahora, yo pensaba en otra razón por la cual personas no quieren venir a una iglesia, no quieren ser parte de una iglesia local. Y es, hermanos, porque muchas veces personas han sido lastimadas cuando fueron partes en una iglesia, de una iglesia local. A veces he conocido personas que han sido lastimadas hasta en 2 iglesias locales. Y cuando digo lastimadas, hermanos, no estoy hablando de como aquella frase, ¿verdad?, de aquel siervo de Dios que dijo que los cristianos inmaduros son fáciles de ofender y difíciles de complacer. No estoy hablando de gente, ¿verdad?, de que, hermanos, por razones no ilícitas, no bíblicas, gente que
que verdad, es bien, hermanos, delicada. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando, hermanos, de personas que verdaderamente han sido lastimadas, hermanos, en una iglesia. Y yo quisiera dar un testimonio, y este es en un libro que se llama Strange Fire, del hermano John MacArthur, y en ese libro dice así: perdimos una hija, enfermó este hombre Michael, se llama él, su hija enfermó, hermanos, y murió. Perdimos una niña hace pocos años. Y varios miembros de la iglesia en la que asistíamos, era una iglesia de la prosperidad, ¿verdad, hermanos? Nos dijeron que no tuvimos suficiente fe para lograr su sanidad. Otros, parte de la iglesia comenzó a murmurar, ¿verdad? Ellos no tuvieron fe porque como ellos, hermanos, creen de que ningún cristiano debe estar enfermo. Usted ha escuchado las enseñanzas de esa gente, ¿verdad? Como declares con tu boca, así va a ser. Pero, hermanos, el problema de eso es de que, por ejemplo, ese fue el mismo pecado que hicieron quienes, hermanos, los que fueron a acusar a Job, ¿verdad? Si usted ha leído el libro de Job, todo el libro se trata de al pecado, algo ha hecho, una maldad ha hecho, este juicio no vino por gusto, Dios le mató a los hijos porque algo ha hecho. Cuando nosotros, como ya leemos la Biblia, sabemos que en sí Job no había hecho nada, era el mejor hombre de todos los que había en la tierra en aquel tiempo. Entonces, hermanos, gente dijo, no tuvieron fe. Otros dijeron así, dice así, otros indicaron, dice Michael, que debíamos tener algún pecado en nuestras vidas. Entonces la gente comenzó rápido a murmurar, porque la niña enfermó y le comenzaron a decir, declara su sanidad. Y como ellos dicen que lo que el pastor declara, el apóstol declara, eso va a ser. Pero luego si no se cumple, dice el apóstol, no, mi palabra fue de fe. Tú no tuviste fe, le dicen después, ¿verdad? Claro, ellos se la limpian bien fácil siempre. Entonces, otra gente dijo, algún pecado tienen. Y eso fue exactamente lo que hicieron los amigos de Job, ¿verdad, hermanos? Es como que alguien hubiera dicho de que Esteban murió joven porque algún pecado había hecho. Cuando la Biblia nos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo de fe. Entonces, hermanos, vemos aquí una persona que fue lastimada de una iglesia donde se predicaba el evangelio de la prosperidad, la doctrina. El evangelio de la prosperidad enseña, Dios quiere que tú siempre tengas salud y riquezas, ¿verdad? Y enfocan toda su predicación, toda su enseñanza en eso. Ellos evitan, por ejemplo, creo que es Filipenses 1:29, donde dice que Dios nos ha concedido no solo creer, sino sufrir, dice, por causa de Él. Ellos evitan todos esos pasajes bíblicos que hablan de discipulado, de pagar el precio, de sufrimiento. Ellos tratan de evitar todas esas cosas, hermanos. Solamente se enfocan en dinero, prosperidad. Entonces, esta persona que estamos hablando aquí, Michael, que aparece su testimonio en este libro, pienso yo que es una persona, hermanos, que tenía una razón verdadera bíblica para irse de ese lugar, porque se predicaba falsamente, pero también esta persona fue grandemente herida y lastimada. Entonces yo pienso, hermanos, que la razón por la que hay personas que no quieren ser parte de una iglesia local, uno, porque están muertos en delitos y pecados, pero hay otras personas que sí, hermanos, han nacido de nuevo, pero por algún tiempo, digo por algún tiempo, porque eventualmente tienen que regresar a la iglesia si de verdad está obrando el Espíritu en ellos. Por algún tiempo se desaniman, se desalientan o dejan de asistir por causa de un falso evangelio, o a veces no es prosperidad, sino es un legalismo, ¿verdad? Un legalismo tan terrible, hermanos. Mi esposa estaba una vez en el trabajo, me llegó a contar de que ella hablaba con una joven de que usted sabe estas iglesias apostólicas, hermanos, que hay a veces, ¿verdad? De que dice que ella sacó chapstick, hermanos, chapstick, que todos lo usamos, yo lo tengo, ¿verdad? Cuando yo vine a este país, yo me acuerdo que yo vi eso y dije, yo no me voy a poner chapstick. Dije, ya cuando se me habían tostado los labios del frío, hermanos, me lo tuve que poner, ¿verdad? Pero, hermanos, yo me recuerdo que porque en El Salvador uno solo mira que las mujeres lo usan, se pintan labios, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, y es chapstick, ¿verdad? O sea, no tiene ningún color, pero es, hermanos, para que los labios no se le tengan a uno tostados. Dice mi esposa de que la joven le dijo que dejó de ir a la iglesia porque no sé si era cristiana o no, pero creció en la iglesia porque se pasó un poquito de chapstick y, hermanos, la mujer, la líder, le dijo, no sé exactamente las palabras que le dijo, pero le dijo que estaba tentando a la juventud, que era una sensual y le gritó enfrente de todos.
Entonces a veces hay pastores, o en ese caso pastoras, ¿verdad, hermanos? Como hay en estos tiempos, abusivos. Liderazgos abusivos. También ha ocurrido que hay iglesias que son inmorales. Y voy a hablar en una que está en la Biblia. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis que hay una iglesia Teatira, si recuerdo exactamente bien, donde estaba una mujer y el Espíritu Santo le aplica el espíritu de Jezabel, ese es el nombre que le da, que fornicaba y le enseñaba a otros a fornicar. Y imagínense cuánta gente llegó quizás ahí y peor salió de ahí por lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? A veces hay personas que están heridas y estas personas necesitan ser sanadas, necesitan encontrar una iglesia local, necesitan, hermanos, poder ser restaurados por el Señor. Hermanos, necesitan ser restaurados y sanados por el Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces eso, hermanos, es algo que ocurre. Ahora yo quisiera poner Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9, por favor. Si nuestra hermana puede poner esto en las pantallas. Ahora, yo sé, hermanos, que la gente a veces cuando piensa en los obispos está pensando que ese hombre con la sutana, ¿verdad, hermanos? Que era el obispo de San Salvador o era de todo El Salvador, no me recuerdo. El obispo de México o del DF, no sé. El obispo de la ciudad de Guatemala, hermanos. Pero en la Biblia, recuerden que no existía la iglesia católica para este tiempo. La palabra obispo en inglés, hermanos, se traduce más fácil overseer, o es un supervisor, lo traducen las nuevas traducciones. Entonces, estas son personas, en la Biblia, si usted lee anciano, obispo o pastor, hablan de la misma persona. Por ejemplo, si usted alguna vez hace un estudio de Primera de Pedro capítulo 5, se usan las tres palabras de manera intercambiable para hablar de la misma persona. Es como que yo diga Carlos Eduardo Ramírez. Uso tres, pero es el mismo hijo de hermano Víctor, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas palabras son usadas para hablar de la misma persona. Y aquí dice, hermanos, de que, y esto mismo se aplica para los diáconos, o sea, los líderes de la congregación. Deben de ser, en 1 Timoteo se repite esto para los diáconos, irreprensibles, o sea, personas, y si puede poner el otro, irreprensibles como administradores de Dios. No deben de ser personas soberbias, o sea, los líderes de la iglesia, ¿verdad? Iracundos, dados al vino. O sea, hermanos, si el pastor se le descubre que tiene una vida de borrachera, ya no puede ser pastor, ¿verdad, hermanos? Ese es el punto. Pendenciero, dice, él sigue diciendo, codicioso de ganancias deshonestas. O sea, si al pastor se le descubre de que él es deseoso como robar o cuestiones así, esos son pecados, hermanos, que ya lo descalifican. Ahora, el punto de esto, como yo les he dicho muchas veces, no es que solo el pastor no puede codiciar, pero el resto de la iglesia sí. No, el punto es que todos, ¿verdad, hermanos? No debemos codiciar ganancias deshonestas. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, todos debemos ser así, santos, dueños de sí mismos, retenedor. Hubo un versículo antes que no le dije quizás a la hermana, pero dice que debe ser marido de una sola mujer, dice. Que sus hijos sean creyentes, ¿verdad? Que, hermanos, que sus hijos lo respeten a él como un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que deben de haber en una iglesia local. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, que pueda predicar o apto, dice la Biblia, para enseñar. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, hermanos, hay muchas personas que han salido de una iglesia y a veces la gente rápido solo le echa la culpa a la persona que se fue, pero hay que ver, hermanos, qué estaba sucediendo en esa iglesia. ¿Era una iglesia sana? ¿El pastor era un hombre de Dios o era un hombre, hermanos, de que adulteraba o deseaba ganancias deshonestas o era iracundo y maltratador, hermanos, o Dios sabe qué más cosas, ¿verdad? Entonces, o los diáconos, hermanos, eran hombres inmorales, porque el problema es que si ellos, los líderes, están haciendo inmoralidad, o por ejemplo, los miembros de la iglesia cometen inmoralidad, pero el pastor, hermanos, no quiere hacer nada porque es el que más da ofrenda a la iglesia, o etcétera, etcétera. Estas cosas, hermanos, destruyen la iglesia local. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, Jesús, por ejemplo, un pecado que no parecería tan grande, no parece tan grande, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, arrepiéntete. A estas 7 iglesias,
2 caminaban bien, 5 mal con Dios, ¿verdad? Jesús dijo que iban a desaparecer. Y desaparecieron, hermanos. ¿Verdad? Ya no existen. Hoy es ahí donde es Turquía y es el lugar menos evangelizado del mundo. O sea, el problema es de que por permitir el pecado dejaron de existir. Entonces vemos, hermanos, el peligro y la seriedad que es esto nosotros como iglesia local, ¿verdad? Digamos que nuestra iglesia durara 100 años. Ojalá que dure más. Pero las iglesias casi siempre tienen un periodo de vida y desaparecen. ¿Por qué? Porque de repente, hermanos, se pierde la fe, ¿verdad? De repente aparece un pastor 100, 200, 300 años después, hermanos, de que ya destruye toda la congregación. Entonces la iglesia debe estar constantemente, si usted mira, la mayoría de iglesias no son tan viejas por esta razón, ¿verdad? Entonces, hermanos, o en Estados Unidos algo que está pasando es muchas iglesias están envejeciendo y hay nuevos pastores jóvenes plantando iglesias, ¿verdad? Y eventualmente a ellos. Yo conozco uno en Crownsville que a él le regalaron el templo porque los americanos habían envejecido tanto, que él es americano también, ¿verdad? Pero le dieron el lugar porque él tenía una iglesia más joven. Entonces muchas veces vemos que las iglesias comienzan a morir por causa del pecado de los miembros. Así que vemos 2 razones por qué la gente no quiere comprometerse a una iglesia. Una, porque están en pecado, porque están muertos en delitos y pecados. Porque no quieren dejar su pecado. 2, porque muchas veces han sido lastimados. Lastimados, hermanos, por un pastor abusivo o por una iglesia inmoral donde las familias salen peores de como ellos entraron. Ahora, yo sé, hermanos, de que otra razón que podríamos decir, pero en realidad es la misma primera, es que hay gente que le gusta ir a la iglesia solo para Navidad. Algunos ni para Navidad. Para Semana Santa. En los americanos, por ejemplo, en las iglesias americanas, el domingo de resurrección, hermanos, que se celebra en Israel la Pascua, que Jesús resucitó, es el día que más gente viene a la iglesia. Entre los hispanos no, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, por ejemplo, eso no ocurre. Pero, hermanos, entre los blancos, entre los americanos, es los días que más gente va. Entonces hay gente que va a la iglesia solo para bodas, para un funeral, porque algo pasó. Cuando tengo tiempo, ¿verdad? Cuando no estoy aburrido, cuando, ¿verdad? No quiero ir a ver un partido de fútbol, voy a ir entonces. Pero yo pienso que una persona que piensa de esa manera y por eso no se quiere ser parte de una iglesia local, no puede ser cristiano, hermanos. No puede serlo. Porque ese no es el cristianismo que yo veo en la Biblia, ¿verdad? Entonces esa persona no puede ser cristiana. Entonces hay 2 razones. O está herido o nunca ha sido cristiano. Sigue muerto en delitos y pecados. Ahora, ¿qué hacer en tal caso? Digamos que es la persona herida. ¿Qué hacer en tal caso? Pues en primer lugar, hermanos, si va a Efesios 2:11 conmigo, lo primero que necesitamos hacer, y a unos que ya estamos en la iglesia, es debemos elevar nuestro concepto de lo que es la iglesia de Cristo. Debemos elevar, hermanos, nuestro concepto de lo que es la iglesia de Cristo. Porque mire lo que dice aquí la Biblia. Por tanto, acordaos que en otro tiempo nosotros éramos gentiles, ¿verdad, hermanos? No, lejos de Dios. Éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. O sea, éramos incircuncisos, como se le llamaba, ¿verdad? No teníamos la señal del pacto, no pertenecíamos a Israel. En el Antiguo Testamento, hermanos, ese pacto era con Israel, nosotros estábamos lejos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, lo que acabo de decir, a los pactos de la promesa. Y estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Esa es nuestra vida antes de Cristo, ¿verdad? Lejos de Dios, sin ninguna esperanza, hermanos, con temor de la muerte, sin hallarle ningún propósito a nuestras vidas. Pero ahora en Cristo Jesús, ese pero hace la diferencia. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, Jesús derramó su sangre, ¿verdad? Para que aquellos que estábamos lejos, hoy estemos en Cristo, cerca. No solo cerca, en Cristo, dice el versículo 13. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿verdad? Hizo uno. Entonces, esto es muy importante porque hay gente que hace confusión. Dicen que Dios tiene 2 pueblos. No, Dios no tiene 2 pueblos porque ahí dice que Dios tiene un pueblo. Los que están en su Hijo.
El que no tiene al Hijo, la ira de Dios reposa sobre él. Oiga. O sea, el que no tiene al Hijo, la ira de Dios reposa sobre él. Entonces Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo. De judíos y gentiles, dice aquí. Los que son cristianos, los que han creído en su Hijo. Dice ahí, derribando la pared intermediaria de separación. Esta gran pared que separaba unos a otros, Cristo la derribó, ¿verdad? Ya no está eso más. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Todos estos mandamientos de ordenanzas, Cristo las cumplió, ¿verdad, hermanos? Los sacrificios, las fiestas, todo lo que apuntaba a Cristo. Para crear en sí mismo de los dos, ¿qué, hermano? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dios tiene un pueblo, ¿verdad? Dios tiene una esposa, no tiene dos, hermanos. Ahora, yo sé, hermanos, escatológicamente, ¿verdad? En el fin de los tiempos, hermanos, en Romanos capítulo 9, 10 y 11 habla de cómo Dios tratará, hermanos, en el final de los tiempos con Israel étnico, ¿verdad? Con el pueblo. Y yo también creo, hermanos, que por todas las veces que yo he estudiado el Antiguo Testamento, que esa tierra es de ellos, ¿verdad? Pero el israelita que no crea en Jesús, no hay salvación para él, hermanos, ¿verdad? Necesita creer en Cristo. Y yo creo que no haya un judío sobre la tierra que no se le haya predicado el evangelio, hermanos. Todos lo han escuchado, ¿verdad? En especial porque como no sé si son 2 millones o no sé cuántos que viven aquí en Estados Unidos. Ahora sigue diciendo, mediante la cruz, mira el 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces él lo deja bien claro, ¿verdad, hermanos? El pueblo de Dios, hermanos, de judíos y gentiles, es uno, ¿verdad, hermanos? Y se admiraría usted de cuántos judíos mesiánicos hay, ¿verdad? Mesiánicos se les llama porque creen en Jesús como Mesías. Hay muchos judíos, hermanos, que creen en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, pero también hay muchos que no. Pablo dijo de que en los días de Elías pensaba que él era el único y le dijo Dios a Elías, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y luego Pablo dice, aún en este tiempo Dios sigue teniendo un remanente escogido por gracia, dice. Hermano Johnson, no es por obras, pero por gracia. No porque sean buenos en guardar las obras de la ley, no, porque han creído en mi Hijo, por gracia, ¿verdad? Dice el 17, y vino, hablando del Señor Jesús, mire qué bonito esto, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque más adelante dice que cuando nosotros escuchamos el evangelio y creímos, escuchamos la voz de Cristo. Quizás una persona nos predicó, pero cuando esa persona nos predicó era la voz de Cristo, el Espíritu Santo hablándonos. 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos recibimos el mismo Espíritu. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y esto es muy importante, miembros de la familia de Dios. Y ese es el primer punto de estos que quiero tocar aquí rápidamente. Necesito elevar, hermanos, mi concepto de lo que es la iglesia de Cristo. En primer lugar, la iglesia es la familia de Dios. Dios es el Padre. Jesús, hermanos, es nuestro hermano mayor, dice Romanos 8. Y todos los que estamos acá somos hermanos en Cristo. En Efesios 4, cuando habla de que seamos unidos, dice que tenemos un Dios Padre, un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo. O sea, nos une, hermanos, esta unión, ¿verdad? De que todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Se recuerda la historia que les contaba el domingo, hermanos, para concluir mi predicación del hijo del hermano Tony Merida? De que dijo él, hermanos, que él tenía 4 hijos adoptados de Ucrania. Y en otro, creo que en uno de sus viajes misioneros adoptó a uno de Etiopía. Y dice de que el niño tenía 5 años cuando se terminó de llenar el papeleo complicado, ¿verdad? Y dice él de que iban a la casa del papá de Tony Merida, o sea, del abuelo del niño ahora. Y cuando iban entrando, el niño, hermanos, dice que iba agarrado de su manita, como queriéndose esconder detrás de él. Y le dice, ¿verdad? La casa llena de gente, hermanos, ¿verdad? Alabanzas. Y el niño le dice, ¿y toda esta gente quién es? Esta gente hoy es mi familia, le dice el niño.
Imagínense, hermanos, de no tener nada, ¿verdad? De estar en un orfanatorio, en un país pobre, hermanos, allá en África, a venir a Estados Unidos, a tener una familia, y le dice, sí, esta es tu familia. Y le estaba presentando, este es tu abuelo, este es tu tío, este es... Y luego dice, hermanos, de que va viendo que habían regalos, ¿verdad? Y el niño mira de que no pensaba que iba a recibir regalos, y ve de que habían regalos, dice él en plural, ¿verdad? Porque los tíos le dieron regalos también, hermanos, los abuelos, todos para él. Y él dice, esto es lo que ocurre cuando somos cristianos. Y a mí me gustó mucho esa, hermanos, ilustración. Porque cuando somos cristianos, hermanos, somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Todo lo que es de Dios, hermanos, como padre a los hijos, hermanos, el cielo, la eternidad, todas las promesas de Dios son nuestras en Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? En Cristo son nuestros sí y nuestro amén para la gloria de Dios, dice. Entonces, cuando usted habla de la iglesia, cuando usted piensa de la iglesia, todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido hijos de Dios por la fe. Hemos recibido el espíritu de adopción y hoy clamamos Abba Padre. Segundo, mira el versículo 20. Somos miembros de la familia de Dios. Ahora el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús es el fundamento, la doctrina del Nuevo Testamento que dejaron los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Mire el 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que está enseñándome aquí la Biblia, hermanos? Porque a veces... Y ciertamente, correctamente, ¿qué es lo que Pablo le dice a los corintios? Ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia enseña que cada cristiano individualmente, el Espíritu Santo mora en él, ¿verdad? En cada uno individual. Pero la Biblia enseña, hermanos, que todos juntos como iglesia somos el templo de Dios. O sea, Pedro dice que somos piedras vivas. Si esto le ayuda, hermanos, como que vaya viendo todos los ladrillos que están ahí. El hermano Víctor es un ladrillo, yo soy otro ladrillo, el hermano Gilberto es otro ladrillo, la hermana Ana es otro ladrillo. Así todos nosotros venimos siendo. ¿Y quién es el fundamento, hermanos? Cristo, dice aquí. Cristo es el fundamento y ahí todos nosotros, dice, hermanos, el 21, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo conforme las personas se salvan. Para hacer que, hermanos, un templo santo en el Señor. Entonces la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Aunque a veces se nos olvida o no pensamos así. A mí no se me olvida tanto, hermanos, pero es algo que necesitamos recordarlo muchas veces. En Apocalipsis Jesús dice que se paseaba en medio de los candeleros, ¿verdad? De oro. Y los candeleros de oro, dice Apocalipsis, que son la iglesia, ¿verdad? Ahí mismo Apocalipsis nos lo enseña. Entonces la iglesia, hermanos, es donde Dios se pasea, donde el Espíritu Santo se pasea, donde el Señor Jesucristo se pasea. Hermanos, Él camina en medio de los candeleros de oro. O sea, la iglesia, si usted va captando lo que yo estoy diciendo hoy, hermanos, es esto. Si yo pienso en la iglesia como el templo de Dios, ¿cómo no voy a querer estar ahí? ¿Cómo no voy a querer ser parte de ella? Si pienso en la iglesia como una gran familia, miembros de la familia de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo no voy a querer yo ser parte? Tercero, si pienso en la iglesia, como nos dice Efesios 5 más adelante, que Cristo murió por ella para presentarse en una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, y que la iglesia está unida a Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. Si yo pienso en la iglesia, hermanos, como la esposa de Cristo, como el templo del Espíritu Santo, como la familia de Dios, ¿cómo no voy a querer yo ser parte de ella? Si yo pienso en la iglesia como un grupo de personas redimidas, salvas por la sangre de Cristo, hermanos, ¿cómo no voy a querer yo ser miembro de ella? Entonces, en primer lugar, para esa persona herida o el muerto en delitos y pecados que no quiere ser parte de una iglesia local, tiene que elevar su concepto de lo que es la iglesia. Tiene que ver a la Biblia y ver lo que la Biblia enseña que es una iglesia. Es mucho más de lo que yo he dicho hoy, ¿verdad? Estos dos, porque estaban en mi pasaje, lo digo. En segundo lugar, debemos identificarnos con una iglesia local por todos los beneficios que el Nuevo Testamento nos enseña que recibimos al ser parte de ella.
Hace un tiempo atrás yo hice una predicación, hermanos, de 9 razones por las cuales debo ser parte de una iglesia local. Pero hoy solo quiero dar 4 porque son las que más se me resaltan siempre a mí. Yo creo, hermanos, que debemos ser parte de una iglesia local porque, hermanos, yo necesito rendir cuentas, enseña la Biblia. Y de esta manera, hermanos, si usted se recuerda, Mateo 18, 15 en adelante, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te escucha, dilo a 2 o 3 testigos y ve con ellos. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Es una de las primeras veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Creo que es la primera, no recuerdo exactamente bien. No, en el 16 lo dijo Jesús, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán con mi iglesia. Pero Jesús no dice esa palabra muchas veces en los evangelios. Pero ahí aparece la iglesia, ¿verdad? La comunidad, los hermanos, los salvos. Dilo a ellos. Si no escucha a todos los hermanos de la iglesia, ya no es parte de la iglesia. ¿Ve el punto, hermanos? Jesús, hermanos, da por sentado de que las personas que le sigan van a ser parte de una comunidad. Y que los que no quieren arrepentirse de sus pecados, de esa manera muestran que no son, ¿qué? Hermanos en Cristo. Por eso es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Allá cuando estaba aquel hombre con una madrastra, ¿verdad? Y con una mujer de su padre y no quería arrepentirse. Pablo dijo, sáquenlo. Y luego, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 2, quizás es el mismo hombre, quizás no. Hay un hombre que regresa arrepentido, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Recíbanlo. Recíbanlo. Entonces vemos, hermanos, cómo funciona la iglesia. O sea, los que son miembros de la iglesia, y esto es algo muy importante, las puertas de la iglesia están abiertas para todas las personas, ¿verdad, hermanos? Que vengan a escuchar el evangelio, queremos que todas las personas vengan. Pablo dijo ahí mismo en 1 Corintios 5, donde habla de este hombre que estaba haciendo esto, yo no les he dicho, dice él, y lo voy a leer mejor, hermanos, para decirlo correctamente. Dice así, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni siquiera comáis. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es de que la iglesia no debe de tener a nadie que diga que es miembro, ¿verdad? Que sea un ladrón, por ejemplo. O sea, porque esto ocurre a veces, ¿verdad, hermano? O sea, a veces ocurre de que fulano de tal piden prestado supuestamente y después no quieren pagar. Ok, si eso ocurre, usted tiene que acercarse a la persona. Digamos que le robaron a don Teodoro, nuevo miembro de la iglesia que va a venir el próximo año. Ok, le robaron a don Teodoro, antes de decirle a alguien tiene que ir a él, devuelva lo robado. Ok, no quiere. Va con 2 testigos, hermanos de la iglesia, 2 o 3. Don Teodoro, usted no quiere pagar, ¿verdad? Me robó $1,000. Usted dijo que iba a pagar. No, y don Teodoro quiere seguir siendo parte de la iglesia. Ahí ya me tienen que decir a mí, hermanos, y ya toda la iglesia lo tiene que saber. Teodoro no quiere pagar. Teodoro, paga lo robado. Teodoro no, págale a don Teodoro lo robado. No quiere pagar. Entonces, ¿qué? Tal persona ya no es miembro de la iglesia. Ya no va a tomar la Santa Cena. Ya no va a pasar a ejercer privilegios. Porque ha mostrado por su falta de arrepentimiento que no es, ¿qué? Cristiano. ¿Verdad? Ahora, en esto quiero ser muy claro. Personas que no le han pagado, que le han robado un montón del mundo, pueden venir a la iglesia a sentarse a escuchar. Pero no pueden decirse que son hermanos. Ese es el punto. O sea, aquí en nuestra iglesia puede sentarse el peor de los ladrones y primero Dios que venga. Pero el pastor no puede ser el peor de los ladrones. Ni el hermano, ninguno de nosotros, miembros de la iglesia. Nosotros, la Biblia dice que no le debamos nada a nadie excepto el amarnos los unos a los otros. Aunque sea poco, yo debo de ir pagando al hermano que me prestó. Pero no debo robarle. No debo robarle. Porque eso, hermanos, no es correcto. Eso no va conforme al carácter de Cristo. ¿Verdad, hermanos?
Doy este ejemplo porque sé que no hay nadie aquí, ¿verdad? O nadie me ha dicho, nadie ha sabido. Así que la iglesia está abierta para todos. Fornicarios, borrachos, ladrones, idólatras, porque eso es lo que nosotros queremos aquí, ¿verdad, hermanos? Gente que venga, que escuche el evangelio. Gente que cambie su vida, gente que se restaure, gente, hermanos, que luche, y todos estamos luchando contra el pecado, ciertamente. Pero el punto es que los miembros de la iglesia, entonces uno de los beneficios de ser parte de una iglesia local es que nos rendimos cuenta los unos a los otros. Algo que la Biblia dice que es necesario por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Debemos rendir cuentas. Hay gente, hermanos, que peca sabiendo que Dios lo ve, pero si sabe que otro ser humano lo ve, ahí como que le da vergüenza. Lastimosamente así de malvado es el ser humano. Entonces necesitamos ser parte de una iglesia local, enseña la Biblia, para rendirnos cuenta. Por ejemplo, Tito, si lo puede poner nuestra hermana Tito 3:10, mire lo que dice aquí la Biblia. Al hombre que cause divisiones, en el contexto está hablando teológicas, ¿verdad? Después de una u otra amonestación, deséchalo. O sea, ya no es cristiano, ¿verdad? Ya no es parte. Sigue diciendo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, la Biblia es clara, ¿verdad, hermanos? Necesito ser parte de una iglesia local para rendir cuentas. Necesito ser parte de una iglesia local, si puede poner 2 Timoteo 2:22 la hermana, porque me ayudará para mi santificación. Y esto lo vimos en COVID-19. En COVID-19, hermanos, todos, yo no creo que haya un cristiano que mejoró en su vida espiritual. Todos sentimos un bajón, ¿verdad? Todos sentimos como el no congregarnos nos afectó. Yo venía aquí con el hermano Marvin estaba, se acuerda que había tenido se quebró el brazo, hermanos. A mí me mandaron en desempleo, veníamos a orar, hermanos, tales días a la semana vamos a orar, 2-3 horas, ¿verdad? A veces venían otras personas a orar con nosotros, pero como 2 o 3 nomás, y no es igual a estar con toda la iglesia. No es igual, hermanos. Yo mismo sentí el bajón espiritual, porque usted ha escuchado a algunos que dicen, yo no me congrego, pero en mi casa no paro de orar. Son mentirosos. Yo no les creo. Porque la Biblia no enseña eso. O sea, yo no le creo a alguien que yo en mi casa, hermanos, mentiras. Si yo lo hago en mi casa, voy a venir aquí. Ahora, puede ser que no lo haga en mi casa y vengo aquí, ¿verdad? Pero espero que hagamos los dos mejor, ¿verdad? Pero que allá en mi casa oro y aquí en la iglesia y no vengo a la iglesia, esa es mentira, hermanos. No le vaya a creer a nadie. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabe uno de los libros cristianos más vendidos, hermanos? El progreso del peregrino. ¿De qué se trata ese libro? En gran parte del compañerismo que tienen los cristianos en el caminar para llegar al cielo. Y cómo ellos hablan, cómo ellos se edifican, hermanos. Entonces es de gran importancia, hermanos, para nuestra santificación congregarnos, para rendirnos cuentas, para motivarnos, porque uno se motiva el uno al otro. Lleva las cargas los unos de los otros. Se motiva más. Tercero, necesito ser parte de una iglesia local para poder ser bendecido por los dones de los demás hermanos. O sea, la Biblia dice que me va a llamar Dios a cuentas a mí y a cada uno de ustedes por el uso de nuestro don espiritual. Lo que significa que cada cristiano debe de servir, hermanos. Y tomemos esto muy en serio. No servir de piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque, ay, de aquel, dijo Jesús, que sirvió de piedra de tropiezo. Mejor le fuera atarse la piedra de molino y tirarse a lo profundo de la mar, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros debe estar sirviendo. Debemos servir. Debemos estar activos en el servicio. Dios me va a llamar a cuentas a mí por mi don espiritual, dice la Escritura. Pablo le dice a Timoteo, en el caso de él, ¿verdad? Él era pastor y él tenía que predicar. ¿Qué le dice? 1 Timoteo 4:13. Ocúpate en la lectura. Y algunas traducciones lo traducen correctamente, lectura pública, porque está hablando de leer la Biblia públicamente. La exhortación y la enseñanza, la predicación. Pablo le dice a Timoteo, está constantemente predicando. Porque eso era lo que Dios lo llamó a él.
Entonces, hermanos, cualquier don espiritual, lo que sea que usted tenga, yo tenga, debemos de estarlo haciendo. Y me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo, que los demás miren tu progreso, le dice. O sea, cómo él va creciendo, su crecimiento, su progreso. Él tenía que ir mejorando, cada vez sirviendo mejor al Señor. Eso es algo que me gusta de la vida cristiana. La vida cristiana, ¿verdad? No es como los deportes, hermanos, donde el deportista tiene los años de su prime cuando es joven y ya después ya lo quieren vender mejor porque ya no hayan qué hacer con él, ¿verdad? Algunos de nosotros sabemos exactamente de quién estoy hablando. Lucas Vázquez. Entonces, hermanos, la vida espiritual no es así. Conforme nos vamos haciendo más viejos, debemos ser mejores, más efectivos, más santos, menos pecadores, ¿verdad, hermanos? Espero que así estemos siendo. Así que debemos ser parte de una iglesia local, ¿verdad, hermanos? Para rendirnos cuentas. Debemos ser parte de una iglesia local para usar mi don y para ser bendecido por el don de los otros y para crecer en santidad. ¿Sabe, hermanos? Por ejemplo, no sé, el día martes, por ejemplo, este martes, nuestro hermano predicó, pero no había ni pasado a predicar cuando ya yo estaba orando. Porque esto es cierto, ¿verdad? Lo vemos en la vida de Pablo. Doy gracias siempre cuando me recuerdo de ti. Timoteo, Tito, la iglesia de Tesalónica, la iglesia esta y la iglesia aquella. O sea, Pablo le daba gracias a Dios por ver el crecimiento espiritual de ciertos hermanos, ¿verdad? Hermanos, cuando venimos a la iglesia, aunque una persona no haga nada, pero espero que estemos haciendo algo, ¿verdad? Pero porque lo vemos en la iglesia, ya es razón de dar gracias a Dios. Solo por ver lo que llega. Ahora, yo me tardé mucho para servir a Dios. A veces hay gente, hermanos, que va más lento que otros. Pero debemos ir para adelante, no para atrás, ¿verdad, hermanos? Me recuerdo, hermanos, por ejemplo, yo acepté un domingo a la iglesia. Y como trabajaba en la Fontainebleau, ¿verdad? Como estudiaba, hermanos, no me volvieron a ver. Quizás pensaron, fue mentira, pero fue real. Los años dio el fruto, ¿verdad? Pero tuve un encuentro real con Dios. Luego, hermanos, para servir, hermanos, fue un proceso lento en la iglesia. Primero me senté bastante tiempo a escuchar, pero, hermanos, el Espíritu de Dios fue obrando en mí. Pero solo ver a alguien llegar, solo ver a alguien escuchar, solo ver a alguien el deseo de congregarse, ya eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. Ahora, si los vemos servir, si los vemos comenzarse a levantar, si los vemos ya comenzar a desempeñar ministerios, si los vemos evangelizar, hermanos, todo eso llena de alegría al corazón de un cristiano, ¿verdad, hermanos? Y no solo hoy porque sea el pastor de la iglesia, siempre durante toda mi vida cristiana, siempre he deseado que la gente llegue, que escuche, que se transforme, que se convierta, ¿verdad? Que se bautice, que sirve. Ese ha sido mi deseo, porque eso es lo que Dios produce en nosotros. Cuarto lugar, necesito ser parte de una iglesia local para aprender de la Biblia. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que el pastor tiene que ser alguien apto para enseñar. Y en la iglesia Dios da maestros también. Y sabe, hermanos, cuando yo pensaba en este punto, yo pensaba en nuestra iglesia. ¿Cómo, hermanos, hay tanta variedad de hermanos aquí, verdad? No creo que haya tanta iglesia con tantos graduados del Instituto Bíblico como nosotros. Hasta tenemos un licenciado, por cierto, en teología, aunque usted no lo crea. Entonces tenemos licenciados, tenemos tantos hermanos. Yo, hermanos, hice los 4 años del instituto, 1 de la escuela de teología, ya llevo como 14 o 15 materias del seminario que ya voy haciendo, hermanos. O sea, cuánto, ¿verdad? Estudio, cuántos hermanos Dios nos ha bendecido aquí, hermanos y hermanas que han estudiado. Entonces Dios bendice la iglesia. Y esperemos, hermanos, que más personas puedan venir y ser bendecidos, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, ustedes no han venido a mí con una pregunta y que yo me haya hecho el loco, ¿verdad? O que me haya enojado con ustedes porque me han preguntado, como a veces ocurre, ¿verdad, hermanos? No. Siempre, hermanos, debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, dijo el apóstol Pedro. Vamos a la iglesia para aprender del pastor y de los hermanos, hermanas, ¿verdad? Maestras de niños, maestras de escuela de niños, ¿verdad? Todos nosotros aquí enseñamos, hermanos, la palabra de Dios. Así que, hermanos, esa persona que no debe ir a la iglesia, y ya voy a concluir, debe elevar su concepto de lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la esposa, amada, lavada por la sangre.
La iglesia es el templo del Espíritu de Dios. La iglesia, hemos dicho, es la familia de Dios. En segundo lugar, debo de ver que esto va a ser bueno para mi vida, congregarme, para rendir cuentas, para usar mi don, para motivarnos y crecer en santidad y para aprender de la palabra de Dios. En tercer lugar, nunca debo olvidar que es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Nunca lo debo olvidar. ¿Sabe, hermanos? Esta semana, Dios sabe por qué permite las cosas, me sentía sin ganas de orar uno de los días. Entonces cuando comenzaba a orar, hermanos, yo estaba un poco así, sin ganas de orar, ¿verdad? Comenzó a mi mente a venir todos los pasajes de Hebreos, el trono de la gracia, venir al lugar santísimo. Y mi perspectiva por segundos cambió y dije yo, ¿cómo no voy a tener ganas cómo no voy a tener ganas de orar este día si orar es un privilegio? Si es presentarme delante de Dios, si es tener comunión con Él. Si yo mismo dije el domingo que teníamos comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando uno se levanta en la mañana y quizás quiere el café antes, ¿verdad, hermanos? Se levanta medio así y no quiere orar. Pero por eso la Biblia es tan importante. Comenzó a cambiar mi perspectiva. Debo venir a la iglesia, ¿verdad? Ser parte de la iglesia, venir y congregarme en este lugar como un privilegio, hermanos. Así lo debo de ver. Y algo que leí en un libro que me gustó, hermanos, es que hay cristianos, dijo el pastor Tony Merida, en el libro que leía de su hijo, ¿verdad? Que habla de la adopción de su hijo, que dice que se emocionan cuando van a una conferencia, donde van a ver miles de personas. Quizás hasta algún cristiano, grupo conocido, Sovereign Grace, ¿verdad? Estos grupos conocidos, hermanos. Chris Tomlin, o yo no sé, alguno de esos, que a mí me gusta escucharlos, hermanos, no estoy diciendo que no. Pero uno va a la conferencia y ahí va a estar Chris Tomlin. Y va a estar un predicador conocido. Yo cuando fui a expositores, hermanos, hasta me tomé fotos con ellos y las posteé, ¿verdad? Aquí estoy con su gel. No alcancé a Paul Washer, pero se la tomé aunque sea desde el púlpito, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que es emocionante ir a expositores, o Daniel fue a Sovereign Grace, o la hermana Daniela fue a Passion. Por ejemplo, cuando los hermanos me contaban que ahí iba, yo le digo que qué bueno, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo no sabía tanto de estas cosas de la iglesia, pero yo escuchaba de Passion y miraba a John Piper y decía que, bueno, en El Salvador decían así, que chivo fuera, ¿verdad? Ir a esas conferencias. Y este hermano dice, uno se emociona de esas, pero oiga lo que él dice después. Pero he visto que estos hermanos a veces no se emocionan de la misma manera el domingo que les toca trabajar con el ministerio de niños y cuidarlos y enseñarles. No se emocionan de la misma manera cuando hay iglesias que hay muchos ancianos y hay ministerios que los cuidan o que van al nursing home a predicarles, a hacerles un culto. No se emocionan de la misma manera cuando van allá. He visto que a veces esos hermanos no se emocionan de la misma manera cuando hay que ir a un hospital a orar por un enfermo. O no se emocionan de la misma manera cuando hay que ir a buscar a un hermano que sea descarriado o sea enfriado. Y yo pensaba, es bueno ir a conferencias, hermanos. Y yo he sido grandemente bendecido en conferencias. Pero esas conferencias no son la vida real. Yo no voy a estar escuchando al hermano Jonathan Jerez con su hermosa voz todas las veces, o a Chris Tomlin, ¿verdad? Él dice de que hay hermanos que están enamorados de otro pastor y no el de su iglesia local, ¿verdad? De su él, de aquel, hermano. Y yo sé, a mí me gusta escucharlos también, pero yo no vivo en República Dominicana, ¿verdad? O en Virginia, donde vive Paul Washer. No. Dice él, hermanos, y es cierto, piense, yo me debería de, con la misma emoción, con la misma felicidad, cuando uno va a orar a un hospital por alguien. Y yo la he sentido, hermanos. Por eso cuando yo comenzaba en la iglesia me gustaba salir a evangelizar, porque uno sentía esa felicidad, esa emoción. No estoy hablando de una emoción carnal, sino espiritual, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios. Martin Lloyd Jones en su libro dice que cuando llegaban los domingos pero que ya quería que fuera la hora de pasar a predicar, porque él se sentía emocionado de hablarle al pueblo lo que había aprendido de Dios, de su palabra. O sea, todo lo que hagamos para Dios. Yo sé que con los niños cuesta, hermano. Yo cuidé niños, hermanos, yo cuidé niños de 3 años, de 5 a 10 años y luego adolescentes por muchos años, enseñándoles la Biblia a todos de diferentes maneras. Yo sé que quizás no sea tan fácil, pero es muy importante hacerlo, hermanos. Es muy importante porque los niños lo necesitan.
Los adolescentes ahorita ahí arriba lo necesitan también. Daniel les está dando a ellos la enseñanza. Hay algunos adolescentes que solo hablan inglés, ¿verdad? O el español todo trabado, y por eso es que hemos puesto a Daniel ahí arriba y estoy yendo yo, hermanos, y tengo que ver la manera de que ellos entiendan el evangelio, aprendan la palabra de Dios, hermanos. Así que debemos servir a Dios con felicidad. Y algo que él dijo también en ese libro y me dio risa es que dice que hay algunos hermanos en su iglesia local, dice él, que él los llama cristianos ninjas. Porque dice que él está predicando un domingo y ve a alguien que mucho tiempo tiene de no venir a la iglesia. Y dice él, cuando termine de predicar, voy directo a ellos. Pero me sorprende, dice él, aunque yo voy tratando de evitar saludar a la gente para llegar a ellos, ya no los hallo. Salgo al lobby y los busco y no los encuentro, dice él. Usted sabe que los ninjas se esconden y ahí nadie los puede ver, de eso se tratan ellos. Hay hermanos que no parece que fuera un privilegio ser parte de una iglesia local. Parece que no encuentran un privilegio en estar con los hermanos en Cristo, dijo él. Y eso es cierto, hermanos. Nosotros no debemos ver la iglesia así, ¿verdad? Nosotros debemos ver como que es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Tener hermanos con los cuales venimos a adorar juntos. Aprender de la palabra de Dios juntos. Ver el crecimiento espiritual de los hermanos debe ser algo que nos bendiga. ¿Sabe, hermanos? Ustedes que tienen hijos, qué bonito es que ustedes les vean un crecimiento espiritual. Digo que tienen hijos grandes. ¿Sabe, hermanos? Aún en Daniel, hermanos, sé que, verdad, de que él es imperfecto, obviamente, como todos lo somos, pero me ha llenado de alegría y de gozo verle a él dar su crecimiento espiritual, emocionarse por doctrina, emocionarse por leer. Yo creo, hermanos, que como a él le gusta mucho historia, ya sabe más de la historia de la iglesia que hasta yo, hermanos. Él le encanta, hermanos, leer de la historia de la iglesia y de que cuando Calvino, de que cuando Lutero hizo esto, de que cuando se fue a la torre aquella, de que, hermanos, y le gusta doctrina, hermanos. Entonces, es una bendición ser parte de una iglesia cuando vemos el crecimiento espiritual de los hermanos. Cuando nos apoyamos y llevamos las cargas los unos de los otros. Y cuando somos parte de una iglesia local, tenemos personas con quienes compartir nuestra vida. Y yo puedo decir esto que es verdad. Nos sentimos más cómodos con los hermanos en Cristo que con nuestros propios familiares muchas veces. Ahora, a mí me gusta, hermanos, cuando vienen mis abuelos y cuando ellos vinieron, ¿verdad? Tengo tíos, tías que me llaman. Si usted viene a ver hoy mi teléfono, va a encontrar 2 llamadas perdidas de mi tía ahorita. Hermanos, todo esto es una bendición, ¿verdad? Pero aún, por ejemplo, cuando estamos con nuestros familiares y de repente, hermanos, que quieren tomarse una cerveza, o que quieren escuchar tal música, o que quieren hacer tal cosa y a uno no se encaja, ¿verdad? O va a la boda de tal familiar. A mí me pasó varias veces me ha pasado ya, de que uno hasta mejor se va, porque tiran las luces y la música, ¿verdad, hermanos? Y uno no se siente bien, ¿verdad, hermanos? No sé si solo a mí me pasa esas cosas, hermanos, pero yo pienso que a todos nos debería de pasar. Pero con los hermanos en la fe, uno hace un cumpleaños, uno hace una boda, aún hasta un funeral, y motivarse, alentarse, ser fortalecido por los hermanos y ser bendecidos. En este país muchas personas inmigrantes no tienen familiares, ¿verdad? No tienen amigos. Nosotros no teníamos amigos, pero encontrar una iglesia, ¿verdad?, en la cual encontrar la familia de la fe. Así que, hermanos, debo elevar mi concepto de lo que es la iglesia. Debo, hermanos, en segundo lugar, ver la bendición que es parte de ser de una iglesia, ¿verdad?, miembro, en la disciplina, en los dones, en lo que yo he dicho. Y en tercer lugar, debo ver que es un privilegio ser parte de la iglesia. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, damos gracias, Señor, por